La bondad de Dios nos permite llegar hoy a un punto que nos habíamos propuesto. Deseamos meditar juntos sobre el misterio grande entre todos los misterios, el misterio de la muerte. Realmente uno piensa muy poco en la muerte y casi siempre piensa en la muerte porque le tocó pensar en ella. Es decir, ante la declaración de una enfermedad terminal, ante un accidente del que uno salió vivo milagrosamente, o ante la pérdida de un ser querido. Pero ustedes han visto seguramente que a muchos santos los representan con una calavera, a veces en la mano, a veces en un escritorio, a veces junto a una cruz. Esa calavera es la imagen pictórica de la muerte, desde luego, y lo que está representando es que ese santo encontró mucha luz, y encontró prudencia, y encontró camino en la vida, meditando sobre la muerte. Y si dice el Papa Juan Pablo II que en los santos brilla particularmente el misterio de la Iglesia, pues tenemos que admitir que ellos son enseñanza para nosotros. Y si ellos aprendieron a meditar sobre la muerte, también a nosotros nos corresponde esta meditación. Una pequeña anotación autobiográfica. Yo era muy pequeño aún, tenía 5 años de edad, cuando tuve que encontrarme por primera vez con la muerte o con un muerto. Un compañero mío de colegio, en esa época no se hablaba de jardines infantiles, era un colegio pequeño que quedaba relativamente cerca de la casa. Un compañerito de colegio murió. Y yo lo que recuerdo es que un día nos dijeron que había que ir a la iglesia, y había el cajoncito y allá estaba el niño que se había muerto, pero no recuerdo haber sentido ni dolor ni una gran pérdida. Después he aclarado con algunos psicólogos que los niños no alcanzan a elaborar el sentido de la muerte a esas edades tan tempranas. Un niño no percibe lo que significa la muerte. Y en mi caso, pues, el asunto fue bochornoso porque los directivos del colegio querían que nosotros, los compañeros de curso, acompañáramos al cajoncito donde estaba el cadáver del niñito. Y varios de nosotros íbamos haciendo desorden ahí en esa fila, como si se tratara de cualquier otra reunión o de cualquier otra fila. Y recuerdo que una profesora me regañó, porque yo era de los que estaba ahí cerquita al cajón. Me regañó fuerte, tratando de que yo entrara en razón, que era una cosa seria lo que estaba sucediendo, que no era una formación más, que no era un momento más. La muerte nos visita y nos acompaña de muchas maneras. Normalmente la miramos como una enemiga, pero también en esto hay cosas misteriosas. Por ejemplo, varios santos han manifestado un deseo de la muerte, pero no un deseo de suicidio, no un deseo de aniquilación, no el deseo de desaparecer de esta tierra, no el deseo de descansar o dejar de existir, como el que se sumerge en un océano oscuro sin ninguna sensación. Muchos santos, entre los cuales podemos recordar a Santa Teresa de Jesús, con su famosa expresión, muero porque no muero, han sentido deseo de la muerte porque han comprendido que la muerte es puerta para nuestra verdadera existencia y es entrada a nuestra verdadera realidad. Allí donde tenemos que llegar, allí donde somos llamados y donde ya no somos peregrinos,
sino ciudadanos. Iluminemos, con la ayuda de Dios y con la ayuda de algunos pasajes de la Escritura, iluminemos, hermanos, esta realidad de la muerte. Busquemos luz para ella. Si de pronto alguno de ustedes o alguien que escuche o que vea esta predicación ha tenido la pérdida de un ser querido recientemente, tal vez le puedan ayudar estas palabras de la Escritura. Pero si no es ese nuestro caso, si no tenemos ningún difunto que recordar por estos días, aún mejor, porque así nos acostumbraremos a pensar en la muerte, no porque ella nos persigue a nosotros, sino porque nosotros empezamos a descubrir el misterio que ella esconde. Y hemos descubierto que ninguna muerte es más temida que la muerte que no quería ser encontrada. Hay mucha más serenidad en aquellos que han pensado, que han reflexionado, que han orado sobre la muerte, que en aquellos que siempre han huido de ella, para encontrar que de todas maneras tienen que entregarle su vida y tienen que dejarle todas sus cosas. Pero antes de tomar estos textos bíblicos, conviene que nos preguntemos por qué la muerte le ha traído esa sabiduría a los santos. Hay muchas razones, y aquí vamos a mencionar brevemente 3. La primera razón es porque la puerta de la muerte es tan estrecha que son muy poquitas las cosas que podemos llevar a través de ella. Y cuando comprendemos qué cosas son las que caben por esa rendija, empezamos a desprendernos, por lo menos en el corazón, a desprendernos de muchas de las cosas que tenemos y usamos. Toda persona que está acumulando riquezas debería preguntarse para quién las está acumulando. Porque se ha comprobado, escarbando en las pirámides de los egipcios, o en las huacas o sepulcros de los incas o de los mayas, se ha comprobado que todo el oro que enterraron con los difuntos se quedó aquí, no se fue con ellos. Y por eso predicaba bellamente uno de los antiguos padres de la iglesia y decía que nos llevamos lo que damos y dejamos lo que poseemos. Las cosas que poseemos son las cosas que tendremos que dejar, desde la ropa hasta el dinero o los títulos valores. En cambio, aquello que damos, eso es lo que nos llevamos. Entender esto ha hecho generosa a mucha gente, o por lo menos le ha ayudado a liberarse un poco de la codicia. Meditar en la muerte es bueno porque ayuda a darle un orden, darle unas prioridades a nuestra escala de valores. ¿Qué es lo que me puedo llevar? ¿Qué es lo que puedo atravesar por esa rendija tan estrecha? Y entiendo yo que fue San Jerónimo el que dijo: aprendamos en esta tierra lo que sirva para el cielo. Porque también la muerte sirve como de cernidor. El pensamiento y la meditación de la muerte sirven como de filtro o de cernidor para una cantidad de cosas a las que les gastamos demasiado tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en tantas vanidades y en tantas modas y en tanta farándula y en tantas historias y tantos chismes. Normalmente, cuando van pasando los años y cuando hemos tenido que despedirnos de varias personas que se han ido quedando por el camino, normalmente cuando esto sucede, nos vamos desinteresando de los chismes y de la farándula y de las vanidades de este mundo, y de pronto vamos encontrando que hay otras cosas más importantes, cosas que verdaderamente iluminan el corazón, cosas que son capaces de atravesar la rendija de la muerte. Por eso la muerte, la meditación sobre la muerte es saludable. Me contaba un querido amigo
que cuando él era muchacho, tendría unos 15 o 16 años, el papá le decía, vamos a hacer ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales se parecían a otra historia que hay sobre San Francisco de Asís. Los ejercicios espirituales eran que el papá salía en el carro con el muchacho y se iban, por ejemplo, a un hospital y recorrían el piso, el pabellón de los niños quemados. Entraban, saludaban a uno o a otro, miraban, pocas palabras, muchas miradas, poco hablar, mucho escuchar. Y salían del hospital y entonces se iban, por ejemplo, a lo que hoy llamamos una comuna o un barrio subnormal o uno de estos lugares cargados de violencia, de pobreza, de tugurios, de cambuches, y allá paseaba el muchachito. Una vez más, no muchas palabras, muchas miradas, no mucho hablar, mucho escuchar. Y de ahí se lo llevaba, por ejemplo, para el cementerio, donde casi siempre terminaban esas sesiones de ejercicios espirituales. Solamente a caminar un poco entre las tumbas, de pronto decir alguna oración, de pronto estaba por ahí la tumba de algún pariente, entonces bueno, alguna plegaria, y terminado eso, vamos para la casa. Y cuando se bajaban del automóvil le decía, bueno, por hoy terminamos los ejercicios espirituales. Este caballero quería que la realidad le sirviera de predicadora a su hijo. Indudablemente lo logró, porque tantos años después de sucedidas estas cosas, este hombre, que ya no es ningún muchacho, este hombre recuerda perfectamente la impresión que le causaban todas esas cosas. Por ejemplo, la impresión que causa la muerte. Todavía me acuerdo yo que el año pasado me pidieron aquí de la parroquia de Chiquinquirá que ayudara a elaborar un módulo para el programa de computador que hace partidas. El módulo que había que agregar era el módulo de partidas de defunción, y para probar el programa había que entrar datos reales de personas que habían muerto. Y eso impresiona, porque uno piensa que la muerte solo le va a suceder a las personas de 60 y tantos, 70 y tantos, y resulta que los datos que se consignan en los libros de las parroquias son como el resumen de la vida de la gente. Qué impresión encontrarse, por ejemplo, una mujer, no se me olvida el caso, que murió electrocutada, quién sabe en qué accidente ahí en la casa, un cable mal puesto, quién sabe qué pasaría, error de ella, error de quién, imposible saberlo. Murió electrocutada a los 28 años. La muerte visita a todas las edades. El pensamiento de la muerte nos hace sabios, el pensamiento de la muerte nos ayuda a organizar nuestra escala de valores. Hay mucha gente que ha salido, conozco ya 2 casos, gente que ha salido de la droga de la manera más brutal. Un caso de una mujer y un caso de un caballero he conocido. Y me decía ella una vez, cuando tomó así como un poco de confianza, me decía, ¿sabes de mis amigos de rumba y traba cuántos quedan? Ni uno. Ni uno. Al uno lo mataron atracándolo, el otro se metió una sobredosis, el otro se tiró de una ventana en una depresión, al otro lo atropelló un carro que no vio, el otro salió a manejar y se desbarrancó no sé dónde. Claro, cuando a uno se le han muerto todos los amigos, entonces uno dice, tal vez es mejor dejar esto un poquito quieto, tal vez es mejor reconsiderar mis opciones. La muerte nos lleva a reconsiderar nuestras opciones, y este es un bien muy grande que trae. En segundo lugar, la muerte nos ayuda mucho porque, como ya comentábamos en otra predicación, la experiencia de la muerte cercana, obviamente si uno no ha muerto en el intento, lleva a la persona
a reflexionar sobre su lugar en el mundo. Y por eso este tema tiene que ver con ese otro que hemos predicado, nacer de nuevo. Bueno, ¿yo para qué estoy? Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de ese accidente de avión donde murieron todos o casi todos, menos una niña que salió volando por los aires y cayó en unos manglares, en un terreno cenagoso, y sobrevivió. Es evidente que una persona que sobrevive a un accidente de esos tiene que preguntarse, ¿y por qué yo sí quedé vivo o quedé viva y los demás no? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo sí estoy vivo? Esto tiene un parecido con aquello de los drogadictos. Todos mis amigos, decía el señor que tiene la misma historia, todos mis amigos chupando gladiolo. Y yo aquí, contando el cuento. Es decir, la idea o la realidad mejor de la muerte muchas veces nos obliga a preguntarnos por nuestra más profunda vocación. Yo he sido salvado de la muerte algunas veces. Cuando recién estaba empezando a usar anteojos, salí una vez del colegio del Santo Tomás de Aquino. Estaba lloviendo muchísimo, tenía las gafas mojadas y empañadas, y en medio de la neblina de mis gafas vi que venía el bus que servía para llegar a mi casa, y salí corriendo para alcanzar a ese bus, y resulta que atropellé a un carro. Esto es real, no fue el carro el que me atropelló a mí porque yo hubiera muerto. Fui yo el que atropellé al carro. Efectivamente, el carro, la trompa del carro alcanzó a pasar, digan, por una centésima de segundo, de manera que a donde iba a estar yo ya había llegado el carro, y yo golpeé y sumí la puerta del carro. El efecto fue, como lo demuestra la física, que yo quedé como un trompo dando vueltas, caí, apenas para darme cuenta que venía un Willys verde, imagínense si se me va a olvidar, venía un Willys verde que no sé cómo alcanzó a maniobrar porque yo quedé ahí tendido en la paralela de la autopista norte en Bogotá, a la altura de la calle 129. Ahí quedé tendido yo así, mirando cómo venía un Willys verde. El señor del carro alcanzó a maniobrar, de manera que el efecto fue que se torcieron las gafas, que duré unos días recuperando el ritmo respiratorio. La señora me recogió, me llevó a mi casa, es decir, me ahorré lo del bus. Cuando la señora vio que habían abierto la puerta y que yo entraba, se perdió. Nunca más volví a ver a ese Renault 6, era un Renault 6. Pero bueno, el hecho es que ahí se pone uno a pensar, si yo hubiera estado un poco más delgado, corro más. Si corro más, yo estoy antes de que llegue el carro y el carro me atropella a mí. Eso hubiera dificultado mucho estas predicaciones. No contento con haber dañado ese carro, dañé otro carro, esta vez fue un bus. Dañé un bus, también en ese caso atropellé yo al bus. Yo iba montando bicicleta y era muy aficionado a la física. Había descubierto que existen posiciones aerodinámicas. Entonces yo busqué una posición aerodinámica, pero no me di cuenta que eso me impedía ver la carretera. Aceleré y después de eso me desperté cuando una enfermera estaba tomándome una radiografía, porque de las 3 capas que tiene el cráneo,
2 se alcanzaron a dañar. Es decir, estuve a punto de romperme el cráneo, con probable muerte. Lo que sucedió fue que un bus que estaba parqueado al borde de la carretera decidió, sin tener en cuenta que un Lucho Herrera venía a gran velocidad, haciendo caso omiso de ese deportista, decidió entrarse a la carretera. Pero nuevamente ahí fue cuestión de décimas de segundo. Si el bus hubiera avanzado 50 centímetros más, entonces yo hubiera golpeado de frente al bus y probablemente hubiera fallecido. Pero como el bus no había alcanzado a entrar completamente, le di exactamente en el ángulo y pude rebotar. Cuando a uno le han pasado esas cosas, bueno, entonces luego vino la crisis terrible de mis papás. Yo trataba de explicarle a mi mamá: no mamá, el deporte es salud. Ella no parecía muy convencida. Como efecto de eso, tuvieron que hacerme tuvieron que raparme bastante. Fíjense que no me he repuesto, de hecho. Tuvieron que raparme bastante. Y como efecto de eso, entonces tuve que utilizar durante unos días un gorrito. El gorrito típico de los atracadores. Llevaba un gorrito de atracador. Yo estaba asistiendo a un grupo de oración. Cuando la gente vio qué había sucedido, es decir, cuando supo lo que había sucedido, y vieron el tamaño de herida que tenía en la cabeza, la exclamación fue casi unánime: mi Dios debe tenerlo a usted para algo, porque ¿cómo se salvó de eso? ¿Cómo se salvó de eso? Creo que es la primera vez, porque con el golpe del Renault no fue suficiente, con el Willys verde no fue suficiente, pero ya con lo del bus, ahí sí tuve que pensar: oiga, sí, de pronto Dios me tiene para algo. De pronto Dios me tiene para algo, ¿verdad? ¿Por qué no me puede tener para algo? Y en ese pensamiento transcurrió algo así como un año, cuando vino el cierre de la Universidad Nacional en 1984. Yo estaba estudiando física, les había dicho. Cerró la universidad y yo seguía con la idea, que no sé si fue que me la inyectó el bus. Yo seguía con la idea de que Dios me tenía para algo. Cuando cerró la Universidad Nacional y se sabía que iba a ser un cierre muy prolongado por las condiciones que se habían dado, yo estaba ahí en la universidad el día que explotó el camión de gaseosas en la Plaza Che Guevara, que llama la gente. Cuando eso sucedió y yo seguía con el pensamiento de que Dios me tenía para algo, entonces dije: bueno, ¿y qué tal que Dios me tenga para lo que yo había pensado en una época? Porque yo había pensado en una época en ser sacerdote. Y se me ocurrió la idea loca: bueno, ¿y qué pasa si yo dejo este cuento de la física? ¿Qué tal que esto no fuera la opción de mi vida? ¿Qué tal que mi vida pudiera tomar otro rumbo? ¿Por qué no ser sacerdote? De manera que, si a San Pablo Dios lo derribó llegando al camino de Damasco, a mí Dios me derribó llegando a Suba. Pero mire que sí hay un nexo. De ese golpe me quedó la inquietud: Dios me tiene para algo. Mi vida no puede ser solamente para adelantar un poco más las teorías de la ciencia, cosa muy noble por demás. Mi vida puede ser para algo distinto. Y se fueron juntando cosas, y Dios estaba hablando de distintas maneras. Y luego la presencia, la llamada perfumada de la Santísima Virgen, ese atractivo que solo María tiene para liberar de la idolatría a los corazones. Esa conjunción de cosas produjo que un día entonces hablara con mis papás para decirles: estoy pensando dejar la universidad, quiero ser sacerdote. Inmediatamente ellos pensaron: el bus. Probablemente el bus, pero en ese caso, bendito bus, bendita proximidad de la muerte. Es posible que si no sucede nada de eso,
yo hubiera seguido la vida por los carriles, por la carrilera por la que iba andando. Esto es para decir que la cercanía de la muerte a veces nos lleva a meditar muy profundamente sobre para qué ha sido nuestra vida. Ese pensamiento es muy importante, porque Dios no crea basura. Dios no nos hizo en un rato de desocupamiento, de ocio, de distracción. Dios a cada uno lo hizo con amor y con sabiduría. Pero muchas veces llegar a preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué nos ha hecho Dios? Necesita unos cuantos golpes. Ahí quedaron demostradas dos cosas. Primero, el gran amor de Dios, y segundo, que realmente hay gente cabecidura. Para mí ha sido todo un símbolo eso de las 3 capas de los huesos de la cabeza, por lo menos de ese parietal. Las 3 capas de esos huesos, y pensar que 2 de las 3 capas se rompieron. Porque yo digo, se rompió lo suficiente. Probablemente si no me sucede nada, pues en este momento estaría en el Giro de Italia. Pero si me sucede demasiado, entonces seguramente sería solo un recuerdo. Es decir, se rompió lo que tenía que romperse para que llegara el mensaje. La proximidad de la muerte trae esto. La proximidad de la muerte nos invita a preguntarnos a fondo. Y por eso, durante siglos, mis hermanos, la Santa Iglesia ha tenido como tema de predicación en retiros espirituales la muerte. En una época era un tema, podríamos decir, obligadísimo. Era el tema por excelencia de los retiros. Quizás algo exagerado. Tanto hablar y hablar de la muerte puede ser algo exagerado. Pero de pronto puede ser que ahora estemos en el extremo contrario. No pensamos nunca en la muerte. Y ese es también un error. Porque ustedes saben que uno como sacerdote tiene que ver muchas clases de muerte. Y hay muertes que dejan una gran paz. Pero hay muertes también que dejan un gran dolor. Una amiga nuestra digo porque era amiga de varios frailes en el convento de Santo Domingo, murió de un cáncer terrible. Y de las cosas desagradables, amargas, tristes que yo puedo recordar, y por eso les pido que oremos por ella, Dios la tenga en la gloria, era ver que esta mujer, 3 días antes de morirse, estaba todavía renegando, insultando y maldiciendo a una gente que le había robado una plata. Y uno dice, sí, es muy terrible que la gente se robe plata. Es muy terrible que aprovechen la condición de un enfermo para robar plata. Eso es muy terrible y es muy vergonzoso. Pero no es más vergonzoso y más terrible estar a 70 horas de morirse y no tener otro pensamiento sino unos dineros, unas monedas, unos cheques que no caben en un ataúd. Por eso, hermanos, el pensamiento de la muerte hace sensata la vida. Y la tercera razón que quiero destacar por la que la muerte nos ayuda muchísimo a convertirnos es porque, bueno, hay un chiste que le gusta a mi papá, que cómo se murió el jugador de póker. El jugador de póker se murió diciendo, voy restos. De manera que la muerte tiene eso. La muerte es voy restos. Cuando uno se pregunta ¿por qué causa? ¿O por qué persona? ¿Por qué motivo? ¿Por qué o por quién estarías tú dispuesto a morir? ¿A qué o a quién le estás entregando la vida? Uno despierta. Hermanos, uno le está entregando siempre la vida a algo o a alguien. Hay una serie de artículos interesantísimos sobre esto de la vida que uno va entregando. En particular, me llamó la atención uno que publicó la revista Time, refiriéndose a aquellas mujeres ejecutivas que sin darse cuenta le van entregando la vida a su carrera, le van entregando la vida a su especialización, y desde la especialización, pues el máster, y el máster más un diplomado,
Y el diplomado más un curso, más una capacitación, más un doctorado, más un MBA, más... Y van sumando cosas y no se dan cuenta de que hay un cronómetro inexorable en la naturaleza de ellas que está corriendo. Y es la posibilidad de ser madres. Ese artículo, publicado por la revista Time hará menos de un año, saca unas referencias interesantes de entrevistas a mujeres con gran éxito en los negocios. Y es impresionante oír, por ejemplo, a una de ellas, que en el momento de la entrevista tenía 42 años o algo parecido, que decía, bueno, yo simplemente estaba haciendo un curso o estaba haciendo una especialización o estaba haciendo un diplomado, siempre tenía algo que hacer, pero no caía en cuenta de que se me estaba olvidando la posibilidad de ser madre. Desde luego que hay muchas personas que quieren ser madres y no lo pueden ser, o porque no tienen pareja o por dificultades en su organismo. Pero este artículo era interesante porque muestra cómo uno, sin darse cuenta, para el caso de esas mujeres, está entregando la vida. Entonces esa mujer decía, oiga, entonces mi capacidad de ser mamá, mis años de capacidad de ser mamá prácticamente se los entregué a esta empresa. ¿Eso es malo? Pues no necesariamente es malo. Ser mamá no es la única posibilidad de desarrollo y de realización personal de una mujer, desde luego. Pero lo interesante es si la mujer que está siguiendo ese camino se lo ha planteado claramente. Si se ha planteado claramente que está escogiendo un éxito profesional al precio, que parece un poco alto, de no ser mamá nunca. Esto tiene que ver con la muerte porque la muerte nos ayuda a preguntarnos a quién le estamos entregando la vida. Una conocidísima modelo colombiana decía que ella había resuelto no ser mamá porque no quería nunca ver su cuerpo deforme. Para ella la maternidad era una deformidad y era un riesgo y se le iban a dañar pues sus pechos, sus curvas y las estrías y no sé cuántas cosas más. Es decir, para ella esa escogencia estaba clara así. ¿A qué o a quién le estamos entregando la vida? Si le estás entregando la vida a una empresa, por ejemplo, o le estás entregando la vida a la televisión, como aquel señor que decía, yo realmente trabajo para la televisión. Ustedes ya conocen ese cuento, es un cuento muy tonto. Yo trabajo para la televisión y el amigo le dice, pero nunca te he visto salir para los estudios. No, trabajo para pagar la televisión. Entonces, es bueno que sepamos si estamos trabajando para pagar la televisión o estamos trabajando para la multinacional o para quién estamos trabajando, a quién le estamos entregando nuestros días. Cuando una persona sabe que le quedan 3 meses de vida, cuando sabe que le quedan 6 meses de vida, ¿cómo vive esos días? Pues se ha demostrado que todos nosotros somos enfermos terminales. Todos somos enfermos terminales. Lo que pasa es que hay algunas personas que ya saben más o menos cuánto les queda. Pero de esta vida nadie sale sino muerto. De manera que todos vamos a salir muertos de este cuento. Hay, como decía, es que había un famoso predicador jesuita, padre Nuremberg, creo que se... Nuremberg o algo parecido, que decía, tenía una serie de predicaciones sobre la muerte y en una de ellas decía, mira, la flecha que te va a matar ya fue disparada. Bueno, un modo un poco dramático de describir las cosas, pero es saludable también. Es saludable que todos sepamos que tenemos una cita con la muerte, que el tiempo está contado. No es solamente el tiempo de maternidad para una mujer, es el tiempo de generosidad, es el tiempo de felicidad. El pensamiento de la muerte nos ayuda a descubrir cómo el tiempo es un bien limitado, un bien que se acaba. ¿Qué estoy haciendo con ese bien limitado? Con ese bien que se termina. Cuando uno piensa las cosas así, desperdicia menos el tiempo y aprovecha más la vida. La Biblia utiliza muchas descripciones para hablar sobre la muerte. En Juan 11:11, Jesús compara a la muerte con el sueño.
Para Jesús la muerte física nunca es la máxima tragedia, nunca. Para Jesús la gran tragedia es perder la amistad con Dios. Diríamos nosotros perder la gracia de Dios. La muerte física no es lo más grave, la compara a un sueño. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1, la muerte se compara a una casa que se va deshaciendo. Esto es especialmente elocuente para una enfermedad larga o para cuando llega la vejez. Tema en el que todos tenemos que meditar. Dice San Pablo: sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Descubrir esto trae mucha paz e indudablemente, como lo refleja la carta del Papa Juan Pablo II a los ancianos, publicada hace unos 3 o 4 años, indudablemente esto ayuda a envejecer. Saber declinar, saber envejecer, saber mirar que nuestra casa se derrumba y no por ello dejarse llevar ni del resentimiento, ni de la envidia, ni de la amargura, ni de la depresión. ¡Oh, gran sabiduría esa! Y Dios la concede a quien tiene adentro una luz que sabe que no se va a apagar con el soplo de la muerte. La Biblia compara a la muerte también con el partir para un viaje, un partir sin retorno. Yo creo que es una imagen que la tenemos muy cercana cuando se han muerto parientes muy queridos. Qué impresión para nosotros llegar a la casa o ver las cosas y sentir que es como si estuviera en un viaje, como si se hubiera ido, como si un día fuera a aparecer, como si ya fuera a tocar la puerta y fuera a entrar. Pero sabemos que no va a regresar. Partir para un viaje. Así dice Job, capítulo 16, versículo 22. Cuando hayan pasado unos pocos años, me iré por el camino sin retorno. La Biblia compara también la muerte con esta otra expresión: irse al silencio. Y en verdad que el silencio nos impacta mucho. Cuando nosotros en Quejaritomene empezamos a organizar congresos, y Dios nos ha de permitir hacer algunos otros más, congresos para orar por los fieles difuntos, a orar por las almas del purgatorio, una de las razones es esta: el muerto no puede defenderse, el muerto no puede alegar, el muerto queda como encadenado al silencio, queda dependiendo completamente en lo que atañe a su relación con Dios, queda dependiendo de la caridad y del amor de la iglesia. Por eso, no olvidemos jamás a nuestros difuntos. Dice, por ejemplo, el Salmo 115, verso 17: los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Y también en el Salmo 104, versículo 29 leemos que la muerte es como volver al polvo. Escondes tu rostro, dice este Salmo 104. Le dice el salmista al Señor: escondes tu rostro y se turban, les quitas el aliento y expiran, y vuelven al polvo. Cómo es de impresionante ver que toda esa maravilla bioquímica, neuroeléctrica que es la vida, cuando llega la muerte se deshace, se corrompe. Hoy estoy como muy autobiográfico. Me acuerdo cuando éramos niños y salíamos a caminar por los terrenos de una finca que tenía mi abuelo. Me acuerdo en una de esas caminatas cuando encontramos el cadáver casi completamente comido de una vaca, y los huesos pues habían sido roídos por los chulos o gallinazos o como se llamen. Esa impresión de lo que se deshace, de lo que termina. La Biblia pues utiliza comparaciones muy fuertes para enfrentarnos con el misterio de la muerte. Además, la Biblia nos recuerda una cosa que ha sido predicada en muchas culturas,
y que han dicho muchos filósofos: la muerte nos iguala. Así leemos, por ejemplo, en la primera Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y otro dijo: la enfermedad va empezando a igualar a aquellos que la muerte terminará de igualar. La enfermedad nos va igualando poco a poco, y eso es cierto. Cuando uno mira a un ricachón en buena salud y a un pobretón en buena salud, se sabe quién es quién. Pero cuando faltan 2 o 3 días para que el cáncer termine de hacer su obra en uno o en otro, ya no se ve tanta diferencia, a pesar de que sea muy cara la pijama que uno utiliza y sean solo harapos lo que puede tener otro. Y es que saben una cosa, es que es impresionante esto, porque hace unos pocos días tuve que asistir a un moribundo, precisamente comido por un cáncer espantoso. Yo les puedo declarar, y no tengo necesidad de mentir, es el rostro más parecido a Jesucristo que yo haya podido ver. No sé qué fue lo que me concedió Dios ahí, pero cuando llegué y encontré a este hombre reducido prácticamente a piel y huesos, con la mirada hundida, demacrado, entregando su alma a Dios, yo sentí que era la imagen más perfecta de Jesús que yo había podido ver en esta tierra. Hermanos, la muerte nos iguala, y Jesús, aceptando la muerte, aceptó también lo que es herencia de todos nosotros, allí donde todos nos encontramos. Dice el libro de Job, capítulo 3, versículos 17 al 19. Allí, en la muerte, allí los impíos cesan de airarse, y allí reposan los cansados. Juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz. La muerte igual al capataz y al peón, ¿no? Allí están los pequeños y los grandes, y el esclavo es libre de su señor. ¡Qué poesía! ¡Qué grito de rebelión! Job 3, 17 al 19. Y en el libro del Eclesiastés leemos: no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Es decir, la Biblia nos trae por una parte descripciones muy elocuentes, y por otra parte nos trae esa enseñanza fundamental: la muerte que nos iguala. Incluso esta sensación de acabose que trae la muerte puede llevarnos a una sensación de desesperación o de cinismo, que es lo que hemos encontrado en los pensadores de todos los tiempos. Los epicúreos en la antigüedad son como el retrato de ese cinismo, resumido en la frase que ya dijo San Pablo, que ya recogió San Pablo: mira, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, si no hay más que esta vida, pues a darnos el placer. Y si no hay más que esta vida, pues qué importa aplastar al pequeño si de ahí puedo sacar dinero, provecho o placer para disfrutar en mi único cuarto de hora. Y esto es muy importante, porque las sociedades que no meditan en la muerte son sociedades cargadas de injusticia. Una persona desprovista de todo sentido de trascendencia es una persona desprovista de todo sentido de justicia. Decía el cardenal Pupar que la experiencia del comunismo en Rusia, una experiencia de 70 años espantosos, la experiencia del comunismo ateo en Rusia demostró, decía el cardenal Pupar, que no se puede sacar a Dios y no se puede sacar la esperanza del corazón sin destruir al corazón. No se puede. No se le puede arrancar al corazón humano la esperanza sin destruir al corazón. Y efectivamente, me acuerdo de un crítico del comunismo ateo que decía lo siguiente: oiga, señor comunista,
Usted dice que un día vendrá la igualdad para todos, ¿cierto? Usted dice que después de la lucha de clases viene la dictadura del proletariado y después viene la sociedad perfecta, ¿cierto? Señor comunista, o sea que vendrá la sociedad perfecta de aquí a 200 años o a 500 años. Pero usted, señor comunista, no cree ni en reencarnación, ni en resurrección, ni en nada. Para usted la vida simplemente se termina cuando uno muere. Deme una razón, deme una sola razón para gastar la única vida que tengo y entregar a la única muerte, entregarme a la única muerte que voy a conocer. Deme una razón para entregarme a esa muerte si yo nunca veré ese paraíso que usted predica. Tiene razón. Tiene razón. Quien no tiene una visión de trascendencia cae en el cinismo, y del cinismo cae en la rapacidad, y de la rapacidad cae en la injusticia. Ustedes no deben olvidar, amigos, que los que maquinaron la muerte de Cristo eran personas que no creían en la resurrección. Los sumos sacerdotes de esa época, los saduceos, la secta de los saduceos, que eran los sumos sacerdotes, ahí estaba Anás y Caifás y todos ellos, no creían en la resurrección. Para ellos lo único que valía era lo que se hiciera en esta tierra. Y como Jesús les iba a quitar la posición política, los privilegios, las alianzas tan trabajosamente tejidas con esa diplomacia que se gastaban, como Jesús les iba a quitar todo eso, entonces que muera Jesús, que Jesús no me dañe mi cuarto de hora, el único pedazo que tengo para disfrutar. Es bien interesante eso. La Biblia nos enseña que el que no cree en nada más allá de la muerte, termina volviéndose así, termina volviéndose cínico, o termina cayendo en la desesperación. Que esa es la otra historia que también hemos visto en la humanidad. El existencialismo ateo, con sus grandes y elocuentes y literarios predicadores, especialmente Jean-Paul Sartre, ¿en qué se convirtió? En una oda al vómito y en una invitación a matarse. Ese fue todo el existencialismo. ¿Qué hará Sartre cuando se presente ante Jesucristo y tenga que dar cuenta del poco de gente que se mató, del poco de gente que se suicidó, aunque Sartre mismo no se suicidó? No sabe uno qué detestar más, si ese pensamiento que ahoga y asfixia a la gente, o los que lo predican. La Biblia nos enseña que cuando falta esa visión más allá de la muerte, lo único que queda es el cinismo, puerta para la rapacidad, o queda la desesperación, puerta para el suicidio. No queda nada más. Y efectivamente, muchos de los sicarios en nuestra patria, de esos que matan por 100,000 pesos o por menos, muchos de los sicarios, y desde luego muchos de los terroristas suicidas de Palestina, son gente en un estado de desesperación total, probablemente una desesperación serena. No hay nada que pueda cambiar mi país, no hay nada que pueda cambiar al mundo, no hay nada que se pueda hacer, lo único es esta guerra en la que me voy a hacer matar. Un mundo sin una esperanza más allá de la muerte es un mundo de cínicos, un mundo de rapaces y un mundo de desesperados y de suicidas. Pero desde luego la Biblia no termina su predicación sobre la muerte ahí. Es verdad que frente a la muerte es breve la vida. Por ejemplo, recordamos el libro de Job, capítulo 14, versículos 1 al 2. El hombre, nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. La Biblia sabe que la vida es breve, claro que lo sabe. Y también en el Salmo 39, versículos del 4 al 7 encontramos esto. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días,
para que yo sepa cuán efímero soy. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Termina diciendo este Salmo 39, versículos del 4 al 7. La Biblia sabe que la vida es breve, claro que lo sabe. Pero la Biblia también sabe aquello que comentábamos al principio de esta enseñanza. La Biblia sabe que el pensamiento de la muerte nos ayuda a ordenar la vida. Recordemos aquello que le dijo el profeta al rey en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Ese era Ezequías, entiendo yo. Le dice el profeta al rey: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. El pensamiento de la muerte hace ordenar la vida. Y en el Salmo 90, versículo 12 leemos: enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Lindo, preciso, sabio, precioso, bien dicho. Enséñanos a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 4, como ustedes ven, son abundantísimas las citas en este tema. Dice Jesús: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. De esta manera se refería a Cristo veladamente al misterio de su propia muerte. El pensamiento de la muerte nos pone a ser fecundos y nos pone a ordenar la vida y nos pone a decir: bueno, ¿y entonces yo en qué voy a quedar? Y finalmente, en Marcos 8, 36, 37, hace Jesús la gran pregunta: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Marcos 8, 36, 37. Es decir, ¿qué llevamos hasta aquí? Mira, que la Biblia describe claramente la muerte con imágenes preciosas, que revela cómo la muerte nos iguala y nos desnuda, que sabe también que la muerte puede conducirnos a la desesperación o al cinismo, porque de hecho también la Biblia enseña que la vida es muy breve. Pero más allá de eso, la Biblia predica que la muerte nos enseña y nos invita a ordenar la vida. Ya este es un gran banquete, pero la parte principal de la enseñanza de la Sagrada Escritura con respecto a la muerte es sin duda la resurrección de Jesucristo. Cristo afrontó la muerte y salió vencedor. Esto es lo más importante de cuanto venimos diciendo. Hay frases preciosas. Romanos, capítulo 6, versículos del 8 al 10. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Este es el gran mensaje cristiano. La muerte no tiene dominio sobre Cristo. La muerte no tiene dominio sobre Cristo. Esto es muy importante porque todos los imperios, los dictadores y los tiranos de esta tierra, cuando quieren someternos, su última amenaza es: te mato, te mato. Lo último que se le puede hacer a una persona, lo peor y último que se le puede hacer a una persona es: te elimino, te mato. Pero Jesús ha padecido la muerte, muerte ignominiosa, muerte dolorosa, muerte vergonzosa. Ha padecido la muerte, pero vive resucitado entre los muertos. Y por eso nosotros,
unidos a Él, pegados a Él, respirando su mismo espíritu, dejando palpitar en nosotros su misma sangre, nosotros tenemos ese mismo valor para no dejarnos arrodillar, para no dejarnos someter, para no dejarnos oprimir. Y esto lo han demostrado particularmente los mártires. Encerrados en la cárcel, se atreven a cantar alabanzas a Dios, como sucede en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Silvano se encontraban en la mazmorra y allá seguían cantando al Señor. Desde la hoguera seguían predicando, como tantos que fueron asados vivos, atravesados por las flechas, decapitados o torturados de mil maneras, supieron permanecer firmes porque llevaban dentro la sangre que los había redimido, porque llevaban dentro el Espíritu que les daba vida. Con el Espíritu de Jesucristo somos libres. Hermanos, el triunfo de Jesús sobre la muerte no es únicamente para cuando yo me muera. Yo creo que este es un malentendido muy grande que tenemos los cristianos. El triunfo de Jesús sobre la muerte no es únicamente para cuando yo me muera. El triunfo de Jesús sobre la muerte es la libertad que tiene mi alma para vivir. Es la capacidad que tengo por apostar. La capacidad que tengo para apostar por aquello que aparentemente no vale, por aquellos que aparentemente no cuentan. En Apocalipsis 1, 17, 18 está esa frase gloriosa de Jesús. Estuve muerto, dice Jesús. He aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte. Estuve muerto, pero estoy vivo y tengo las llaves de la muerte. Esta victoria definitiva de Jesucristo la recibe un hombre que estaba en la isla de Patmos porque allí había sufrido persecución. Como dice el libro del Apocalipsis al principio, él se encontraba ahí precisamente en persecución. Y uno de los grandes objetivos del libro del Apocalipsis es mostrar cómo
aquellos que se unen a Jesús pueden ir más allá del miedo a la muerte. Y finalmente, 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 22 al 26. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Qué frase maravillosa, predicada por uno que precisamente murió por Cristo. Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.